tenía orden de captura por los delitos de concierto. En Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Vamos al centro de Bogotá, a la Casa de Nariño, porque inicia a esta hora la reunión del presidente de la República, Gustavo Petro, con la delegación de congresistas estadounidenses que visita nuestro país. El reporte de esta hora, Caterina Ávila, muy buenas tardes. Eslobodan, buenas tardes. Comenzó sobre las 11:40 esta reunión en el Salón de los Consejos de Ministros por parte de la delegación de Estados Unidos. Están presentes el encargado de negocios John McNamara, el senador Bernie Moreno, el senador Rubén Gallego, un miembro del equipo de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos y los jefes de gabinete de ambos congresistas. La delegación de Colombia la lidera el presidente Gustavo Petro, la canciller Rosa Villavicencio, la directora del DAPRE Angie Rodríguez, el jefe de despacho Alfredo Saade y los ministros de Defensa, Comercio e Interior. Esta reunión, Eslobodan, ocurre en medio de la expectativa por la decisión de Estados Unidos sobre la desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, la relación bilateral, el presupuesto destinado en ayudas para el país y la preocupación porque se pueda agudizar la violencia por las elecciones de 2026. La delegación de Estados Unidos, hay que decirlo, ya ha tenido reuniones con precandidatos presidenciales y congresistas. Gracias, Catherine. Y ya completa 3 horas la audiencia final en la que un juez de Bogotá definirá si los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar son condenados o absueltos en el escándalo de falsos testigos que involucra al ya condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez en primera instancia. Juan Esteban Quintero. Lina, ya estamos hablando de lo que pasa es que son minutos básicamente para conocer una decisión de fondo de primera instancia en este juicio contra el abogado Diego Cadena y Juan José Salazar, quienes fueron procesados por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Diego Cadena y Juan José Salazar son señalados principalmente por la Fiscalía por haber acudido a diferentes cárceles del país, puntualmente a la cárcel La Picota de Bogotá y la cárcel de Palmira en el Valle del Cauca, para buscar la retractación de los exparamilitares que habían vinculado a los hermanos Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero en el episodio de Palmira estaban buscando que varios exparamilitares, como es el caso de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, buscara un sinnúmero de testigos para que hablaran en contra no solamente de diferentes figuras políticas, sino puntualmente del senador Iván Cepeda. Se espera que en tan pronto unos minutos conozcamos una decisión de fondo en primera instancia, y este caso, por supuesto, también llegaría a la apelación, como el caso del expresidente Álvaro Uribe. Estamos muy atentos a la decisión sobre esa noticia judicial muy importante. Entre tanto, hablamos de noticias de Bogotá porque el secretario de Seguridad de la capital aseguró que el país no tiene la capacidad de identificar a los cabecillas de las llamadas líneas delincuenciales relacionadas directamente con la migración hacia Colombia. El secretario asegura que el país debe aplicar estrictos controles precisamente en las zonas de frontera. Nicolás Rodríguez, muy buenas tardes. Eslobodan, buenas tardes. Esto lo confirmó César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá, en medio de la confirmación, además de la captura de presuntos integrantes del Tren de Aragua. Además, confirmó que el país no tiene la capacidad para identificar a los criminales en los controles migratorios y asegura que esto es un tema 100% de seguridad nacional y que es necesario, además, tener la fuerza pública con estrictos controles en la frontera. Esto menciona el secretario. Y el país no cuenta con capacidades. Necesitamos patrullas migratorias que estén acompañando las operaciones en cada rincón del país. ¿Qué nos demuestra eso? Como los capturados que tenemos hoy. Es que no hay capacidades en el país para poder identificar. El secretario también puso un ejemplo en medio de este reconocimiento, y es que a semanas atrás se presentó el homicidio de una mujer en la localidad de Kennedy, y cuando se fue a verificar la identidad de esta persona, era una mujer que fue capturada en Maracaibo hace 13 años y estaban relacionados con delitos de extorsión y secuestro, pero que estaba viviendo en Bogotá. Confirman además desde la Secretaría de Seguridad que van a continuar con los operativos en la ciudad para dar con los responsables de los delitos de hurto, extorsión y violencia que vive la ciudad en este momento. 12:06 minutos. Muchas gracias, Nicolás. Y de otro lado, el abogado del Clan del Golfo confirmó que avanzan las prenegociaciones con el gobierno en el marco de la paz total, con reconocimiento oficial del grupo y diálogos en territorio neutral, pero aún sin acuerdos firmados. ¿Cómo es esto, Cristian Correa? Lina, si la información fue confirmada precisamente por el representante legal de esta organización, y dice que en esta etapa buscan establecer una hoja de ruta inicial que permita dar paso a una
eventual proceso formal de diálogo. El jurista precisó que el gobierno ya reconoció al Ejército Gaitanista de Colombia como interlocutor válido bajo su autodenominación, dejando de lado los términos como Clan del Golfo. Un punto central de la agenda es la definición del estatus jurídico de este grupo, lo que implicaría su recategorización, pasando a ser un grupo armado organizado al margen de la ley. El abogado Giraldo señaló que el Ejército Gaitanista de Colombia designó ya voceros para estas conversaciones, algunos ajenos incluso a la estructura armada. Las identidades no se han revelado y los acercamientos se realizan en territorio neutral y bajo estricta reserva, en un país con prestigio y compromiso, según lo que ha indicado este abogado. Hay que recordar que durante esta semana pudimos constatar también con el delegado para la negociación por parte del gobierno nacional que el Estado catarí sería entonces el garante de estas conversaciones con el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido popularmente como el Clan del Golfo. 12:07, gracias, Cristian. Y Cristian, mucha atención que los arroceros del Huila están denunciando que la industria molinera no está cumpliendo con el precio por carga de arroz Paddy Verde, como quedó establecido en la resolución que emitió en su momento el Ministerio de Agricultura tras los acuerdos por el reciente paro del gremio. Julio Díaz, en Neiva. Inconformes se manifestaron los arroceros del Huila tras el incumplimiento de la industria molinera con la resolución 0241 que emitió hace 15 días el Ministerio de Agricultura, que hace parte de los acuerdos firmados que puso fin al reciente paro de este sector productivo en el país. Martín Vargas, presidente del gremio en el Huila, consultado por Blue Radio, dijo que los molinos han planteado pagar 177.000 pesos por carga de arroz Paddy Verde, es decir, por debajo de los 198.700 pesos, precio establecido por el Ministerio de Agricultura. Pero pues nos llevamos la gran sorpresa en los cuales la industria no ha querido aceptar esta resolución de precio vigilado. En ese sentido, el Comité de Arroceros del municipio de Campo Alegre, Huila, envió una carta a la ministra Marta Carvajalino solicitándole que garantice el cumplimiento de la mencionada resolución. Era información de Julio Díaz desde Neiva. Y por otra parte, la Superintendencia Nacional de Salud está admitiendo un incremento en la tasa general de reclamos en salud. Ojo, porque las EPS con mayor tasa de quejas durante el primer semestre del 2025 fueron Confenalco, Valle, Capital Salud y Famisanar. Jessica Gutiérrez amplía esta información. La Superintendencia Nacional de Salud informó que con corte al 30 de junio de este año 2025, la tasa general de reclamos en salud en Colombia alcanzó los 202,11 por cada 10.000 afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado, sin incluir los regímenes especiales y de excepción. Esto representa un aumento frente a la cifra registrada al 30 de junio del 2024, cuando la tasa fue de 150,32 reclamos por cada 10.000 afiliados. En lo que va del año, 5 EPS concentran las tasas más altas de reclamo. Estas son Confenalco Valle con 298,75, seguido de Capital Salud con 289,82, Famisanar con 277,41, SOS con 268,80 y Compensar con 267,79. Por lo que desde la superintendencia le hacen un llamado a todas las EPS, no solamente a las intervenidas, sino también a las demás, a dar una solución efectiva a los reclamos de los ciudadanos, evitando la reapertura de casos que ya fueron cerrados. Y nos vamos ahora para el Valle del Cauca, porque finalizó el Consejo de Seguridad que se realizó en el municipio de Sevilla. Esto tras el secuestro de la médica Daniela Hernández Montoya. Las autoridades ya ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Estefanía Toledo. Las autoridades en el Valle del Cauca anunciaron una recompensa hasta de 50 millones de pesos por información que permita ubicar a la médica Daniela Hernández, quien, recordemos, fue secuestrada en la tarde de este jueves junto a sus hijos, quienes fueron liberados horas después. En el municipio de Sevilla se ha reforzado la seguridad mientras se investigan las razones por las cuales se cometió este crimen. Las primeras hipótesis apuntarían a que este hecho estaría relacionado con el cobro de una extorsión. Guillermo Londoño es el secretario de Seguridad del Valle del Cauca. Se ha conformado un equipo destacado entre la policía, el ejército y la fiscalía que adelanta las investigaciones, y se ha establecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos para los ciudadanos que nos puedan ofrecer información que nos permita dar con la liberación. Mientras tanto, diferentes organismos humanitarios como la Personería, la Iglesia Católica, entre otros, intentan ponerse en contacto con los secuestradores para intentar mediar por la liberación de la médica.
Muchas gracias, Stephanie. Y en Antioquia, mucha atención porque suspendieron la audiencia de acusación contra exfuncionarios del INDER y Metroparques durante la administración de Daniel Quintero por presunta corrupción para verificar una supuesta imputación inflada por parte de la Fiscalía. Héctor David Santamaría. Y es que durante la diligencia el despacho admitió la solicitud de la abogada Claudia Ospina, defensora de Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques, y Mauricio Jaramillo, representante legal de la empresa 100 Eventos, para que revise la imputación emitida por la Fiscalía porque al parecer para ellos hay ambigüedad y contradicciones. Atribuyéndole a mi representado 3 delitos y al realizar el ajuste de legalidad eliminó 2 de ellos y pretende acusarlo ante usted, señor juez, por el delito más grave. Esto es el peculado por apropiación. Estas personas están siendo investigadas por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, intereses indebidos en la celebración de contratos y peculado por apropiación por más de 21.000 millones de pesos en varios contratos entre los años 2020 y 2021 en la alcaldía de Medellín, y donde se cree que 3.700 millones de pesos fueron a favor del contratista. Y pese a que ya está garantizada en el país la continuidad de la expedición de pasaportes, en el departamento del Atlántico siguen disparadas las solicitudes que alcanzan hasta las 200.000 peticiones por día, lo que estaría dando lugar a un número alto también de estafas. Vanessa Saldarriaga. La Oficina de Pasaportes del Atlántico sigue bajo plan de contingencia a pesar de que el gobierno adicionó recursos al contrato con la firma Thomas Gregg & Sons, pues la capacidad sigue rebosada tras enfrentar hasta 200.000 solicitudes por día. Aunque esta semana el ritmo de demanda bajó a 4.000, sigue siendo 7 veces más de la capacidad de atención que tienen por día, lo que ha llevado a que falsos tramitadores se involucren en engaños a los ciudadanos, cobrándoles por un proceso de obtención de citas que es gratuito a través del portal digital. Malcairina de León, jefa de la Oficina de Pasaportes, asegura que el escenario es preocupante por el alto número de engaños que se presentan por día. Ese dinero no se le puede devolver porque la persona que está presentando la solicitud no ha tenido ni tiene ningún trámite pendiente, que fue la que pagó. Para muchos ciudadanos sigue la incertidumbre, pues temen que el próximo año no se logre dar una correcta transición que asegure la continuidad en la expedición de pasaportes, y por eso tratan de agilizar sus trámites a través de esta oficina. La noticia internacional. El Kremlin dijo el viernes que el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska para tratar el conflicto en Ucrania podría durar entre 6 y 7 horas en total, incluyendo la reunión y una conferencia de prensa conjunta. Según la televisión estatal rusa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que los líderes se reunirán primero a solas, luego mantendrán negociaciones más amplias con sus delegaciones y finalmente darán una conferencia de prensa en conjunto. A su vez, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó el viernes que Rusia sigue matando en Ucrania a pesar de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska. Zelensky, en su mensaje diario a la nación, aseguró que a pesar de este encuentro no hay ninguna señal que indique que Moscú tenga intención de detener su invasión. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Europa y es que hoy inician 3 de las grandes ligas europeas. A esta hora ya inició la Liga Española. El Girona, con los colombianos John Solís como volante central y Yasser Asprilla como extremo izquierdo, ambos de titulares, juega contra el Rayo Vallecano. El juego va 0-0 en el minuto 13 de partido. A las 2:30 habrá otro juego en la Liga que será disputado por el Villarreal y el Real Oviedo. A la 1:45 de la tarde, con el partido entre Rennes y Olympique de Marsella, dará inicio la Liga Francesa. Y a las 2 de la tarde iniciará la Premier League de Inglaterra con el partido entre el campeón vigente, el Liverpool, y el Bournemouth. En cuanto a la Liga Colombiana, hoy continuará la fecha 7 con el partido entre Alianza y Once Caldas a las 4 de la tarde, esto en la ciudad de Valledupar. Las principales tendencias en redes sociales. Alaska sigue siendo tendencia en redes sociales luego de que el presidente Donald Trump pactara una cumbre de Estado para hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los diálogos se desarrollan a esta hora mientras varios centenares de manifestantes en la ciudad se concentran para rechazar la llegada del dirigente ruso, ya que se trata del primer encuentro de estos dos países que se pacta con un compromiso de paz para Ucrania, con un mar de banderas de Ucrania y girasoles y carteles como "No queremos criminales de guerra" en Alaska. Los marchantes se concentran a esta hora. Esta y más noticias en bluradio.com. Llega el mediodía y en Mañana